A partir de este momento, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo considero es basura. De la misma manera, lo que tú creas, consideres, pienses, no es válido. En este lugar es válida una sola cuestión y es el fundamento de Dios. Y ahí es a donde iremos. Al libro de Mateo, capítulo número 3, versículo 1 al 12. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues hablando de Jesucristo, es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salían a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y salían de ahí y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, dijo Juan Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno en llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta es palabra de nuestro Señor. Es muy curioso ver cómo es que en la vida de un ser humano, cuando tiene alguna etapa de su vida, como lo es el matrimonio, o como lo es el nacimiento de un hijo, o como lo es la pérdida de un familiar, usualmente se justificará bajo una frase que es sumamente humana. Bueno, es que para ser padre no hay un instructivo. Bueno, es que en el matrimonio no hay un instructivo. Bueno, es que cuando alguien muere no hay un instructivo. Bueno, yo quiero rebatir el día de hoy esa frase humana, porque en verdad es una frase que trae mucha mentira dentro de su propio ser. Dios estipula de manera sumamente clara y sumamente concreta cómo es que Él demanda que el hombre camine en esta vida. A través de su palabra, Dios determina de manera sumamente clara cómo es que debe de conducir un padre a sus hijos, cómo es que debe de ser un padre para con su esposa, cómo es que debe de ser una relación entre el matrimonio, cómo es que debes de actuar cuando un hijo parte antes que tú, etcétera, etcétera, etcétera. De manera muy concreta, las maneras en cómo actuamos en esta iglesia tienen un fundamento, y ya sea en el libro de Levítico o en el libro de Primera de Timoteo, Dios estipuló claramente y de manera sumamente detallada cómo es que debe de ser la adoración, el comportamiento, el caminar de un ser humano a través de la adoración a su Dios. Cuando nosotros pensamos que hay libre albedrío en cuanto a tomar decisiones en cómo es que tenemos que hacer las cosas conforme a un Dios vivo, es totalmente mentira. Cada uno de los pasos y comportamientos que espera Dios se encuentran integradas en el fundamento bíblico a través de lo que conocemos como la ética del reino de los cielos,
y que a través de ella podemos encontrar un fundamento. De tal manera que el día de hoy mi objetivo es darles a conocer cómo es que nosotros vamos a realizar un acto sumamente importante en la vida de un creyente y que conocemos actualmente como el bautismo. ¿Por qué titular esta predicación como el bautismo bíblico? Bueno, es que mientras vayamos avanzando, te podrás dar cuenta que hay bautismos que podrán ser bautismos incluso en iglesias cristianas y no ser bíblicos, porque a alguien se le ocurrió que tenía que hacerlo de cierta manera, mas Dios no necesita ayudantes, Dios no necesita complementarios, Dios no necesita tu opinión. Estrictamente ha dejado claro cómo es que habría de ser este paso y cuál es el significado. A través de las semanas pasadas hemos de recordar que uno de los textos bíblicos que hemos estado trayendo de manera continua es en el capítulo número 4 de Oseas. ¿Cómo es que Dios llegó a una conclusión sumamente tajante, dejando claro que su pueblo se perdió por falta de conocimiento? Que su pueblo pereció a causa de falta de conocimiento. En este sentido, daremos cuenta que en la actualidad muchos de los ritos religiosos que se realizan en muchos lugares carecen de un fundamento bíblico, carecen de falta de entendimiento, carecen falta de conocimiento. En este sentido, la falta de reverencia a la voluntad de Dios se traduce como una falta flagrante delante de Él. Algunos de nosotros podremos decir, bueno, ¿qué tiene que lo hagan de esta manera o que lo hagan de otra manera? ¿Qué importa si allá lo hacen así o si allá lo hacemos acá? A lo largo de las escrituras podemos encontrar al menos 3 casos donde las personas tomaron su propio entendimiento en hacer lo que Dios había ordenado y el resultado fue que cayeron fulminados. Dios no es un Dios permisible, no es un juez barato, no es un hombre sobornable al cual le podemos decir cómo hacer las cosas. Él es Dios. Y por cuanto es Dios, el bautismo no es la excepción. El bautismo ha sido estipulado bíblicamente para llevarlo de ciertas características que el día de hoy expondremos. Y el resultado contrario de no hacer las cosas como el Señor las demanda, nos ha llevado a que se haya menospreciado, que se haya diluido, que se haya malbaratado, que haya sido falta de reverencia la ordenanza del bautismo dada por Jesucristo, de tal manera que al día de hoy al menos tenemos 5 consecuencias. La primera de ellas es que al día de hoy, debido a que la gente hace lo que le place y no lo que el Señor ordenó, tenemos bautismos de personas que pecan de manera flagrante y no importa. Es decir, en la actualidad tenemos hombres y mujeres que no caminan como creyentes, caminan como gentiles, pecan como lo hace un cerdo y de todos modos no importa. Como el bautismo no importa, bauticemos cerdos, no ovejas. Consecuencia número 2, bautizamos es decir, se bautizan, porque en este lugar no sucede. La segunda consecuencia es que lamentablemente en algunos lugares se bautizan personas sin evidencias de frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, personas que pecan deliberadamente, confrontan su pecado y dicen, sí, sí pequé, bueno, gracias, bye. No, hermano, de verdad, esto es una burla. Minimizar, diluir las ordenanzas del Señor traerá sus consecuencias. Consecuencia número 3. Lamentablemente hoy en día en algunos lugares se bautiza más que por conciencia o convicción, se bautiza por emocionalismo. Pásale, vamos a ver quién se bautiza. ¿Tú quieres bautizarte? Sí, ya sentí el Señor en mi corazón, y pasas y te bautizan. Lo cual es totalmente adverso al fundamento bíblico. Consecuencia número 4, tenemos bautismos sin comprensión. Hoy en día se bautiza gente sin comprender qué es lo que va a hacer. Se bautiza gente sin conciencia de lo que el bautismo implica, y tarde que temprano esto traerá sus consecuencias. Finalmente, consecuencia número 5,
y creo que es la más lamentable, tenemos creyentes, entre comillas, tenemos cristianos que a donde quiera que van dicen soy cristiano, pero que creen y nunca se han bautizado y no tienen la menor intención de bautizarse. Hemos dejado claro en el discipulado de bautismo que una persona que dice ser creyente y no es bautizado y no pretende bautizarse no está a más altura que un payaso. No es creyente, no es cristiano, será cualquier otra cosa, pero a la luz de las Escrituras no es creyente, no es cristiano. Quisiera comenzar esta predicación con un ejemplo sumamente burdo y sumamente sencillo. Imagínate por un momento que en estos tiempos de calor te invitan a ir a un balneario y en ese balneario probablemente antes de entrar a la alberca con la finalidad de ver si el agua está templada o no, simplemente metes uno de tus pies. Pero resulta que entre tus amigos hay uno de esos que siempre son muy aventajados y son fuera de lugar, y viendo que tú estás descuidado, lo que hace inmediatamente es aventarte por la espalda, lanzarse él al mismo tiempo y sumergirte la cabeza hasta el grado de que no puedes respirar, y una vez que sales de esa alberca lo único que escuchas de su boca es felicidades, estás bautizado. La pregunta de manera concreta es esta: ¿acaso eso es un bautismo? ¿Acaso eso es un bautismo mayormente bajo fundamento bíblico? ¿Tú creerías que realmente si alguien hace eso contigo, tú saldrías y dirías, sí, realmente a partir de ahora caminaré en sujeción bajo el evangelio? La respuesta es no. ¿Qué fue eso? No fue otra cosa más que un chapuzón. No fue otra cosa más que una actitud maldosa de alguien para hacerte burla. Si nosotros quisiéramos identificar dos primeras características por las cuales eso no es un bautismo y mucho menos un bautismo bíblico, pudiéramos identificar al menos dos e iremos añadiendo más a lo largo de la exposición del texto. Lo primero de ellos es que un bautismo, para ser bautismo, necesita tener un elemento que se llama conciencia. La persona que acabamos de poner como ejemplo ni siquiera tenía noción de que lo iban a aventar, no tenía noción de que lo iban a sumergir. Simplemente alguien tomó la decisión de tomarlo y meterlo en el agua. Esto suena muy recurrente bajo otro tipo de bautismos, donde la persona, donde el infante no tiene conciencia, no sabe lo que está sucediendo, él no tomó la decisión de estar ahí, la persona simplemente fue caso fortuito del contexto. Primer característica que debe de tener al menos un bautismo bíblico debe de ser que la persona tiene toma de conciencia. La segunda es que es muy similar a la primera, y es que esta persona debe de tener voluntad. Volviendo al ejemplo primario, nosotros identificamos que la persona no tenía la voluntad ni siquiera de meterse. Él quería estar en la parte posterior de esa alberca. En este sentido, la carencia de estos dos elementos nulifica, al menos en la primera etapa, un bautismo para ser determinado como bautismo, mucho menos bíblico. Pero quisiera ir un poco más atrás acerca de los orígenes del bautismo e identificar que aunque ya había un contexto histórico, este contexto histórico no es el bautismo bíblico. El primer rasgo que tenemos acerca del bautismo es que la palabra bautismo, al menos la bíblica, surge de un concepto griego llamado la palabra baptista. ¿Qué significa la palabra baptista? La palabra baptista significa sumergir o lavar. En este sentido tenemos un primer rasgo del bautismo bíblico, pero no el de Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Tanto en los libros de Levítico capítulo número 6 como Números capítulo número 8, encontraremos ordenanzas por parte de Dios para los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los hombres que estaban destinados para servir en el lugar de reunión que Dios había estipulado como el tabernáculo. Estos hombres, después de realizar cada uno de los sacrificios para el lavamiento y la remisión de pecados, estos hombres antes y después tenían que seguir una serie de ordenanzas que en aquel entonces se le denominaban como el lavamiento de la purificación. Un hombre, un levita, antes de entrar al lugar santo, al lugar de sacrificio,
debía de tener un proceso de purificación corporal externa a través del agua. De tal manera que al momento de llegar a ese lugar, aún antes de sacrificar y después de ello, tenía que lavarse gran parte de su cuerpo, las vestimentas. Pero si todo fuera como lavar tu exterior, diríamos que es sencillo. Si para Dios únicamente importara tu exterior, diría todos los que estamos aquí hoy sentados seríamos gratos delante de Él. Lamentablemente no es así, o benéficamente no es así. Tenemos un Dios que por cuanto es santo y es perfecto, no solamente escudriña el exterior, Él también demanda que el interior de un ser humano sea puro, sea santo, sea sin mancha, sea sin arruga. Estos hombres que ministraban dentro y delante del pueblo, además tendrían que ser rectos en su caminar. El sumo sacerdote, que tenía una vestimenta que había sido ordenada por Dios, encima de su vestimenta llamado el efod y llamado el manto, en la parte inferior de su manto, Dios había estipulado que colgaran y se le tejieran cierto número de campanillas. No solamente eso, también ordenó el Señor que en el momento en que ese sacerdote, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo, las dos divisiones del tabernáculo de reunión, ese hombre llevara atado a una de sus piernas una cuerda, la cual le llevara y le permitiera estar hasta adentro y el otro extremo hasta el exterior. ¿Con qué finalidad? Bueno, es que en la actualidad pensamos que ser creyente solamente es lucir lindo y bonito los domingos. A eso le llamamos hipocresía. A eso le llamamos mentira. A eso se le llama pecado. El Señor, al igual que en aquel tiempo, demanda que no solamente tu exterior, sino tu interior, tu vida cotidiana, tu integridad sea perfecta delante de Él. ¿Qué sucedía con aquel hombre, ese sacerdote que debería de ser perfecto no solamente en el exterior, sino en el interior? Actualmente podemos justificarnos y decir, bueno, es que Dios sabía mi pecado. Eso es una tontería. No. En el momento en que ese sacerdote entraba a ese lugar de reunión y si había algo en su corazón que no estaba correcto delante de Dios, ese hombre caía totalmente muerto, fulminado. La gente se daba cuenta que aquel hombre estaba en pecado porque simplemente las campanillas ya no sonaban más. Entonces habría que sacarlo como un perro muerto jalando esa cuerda. En este sentido, las cuestiones no han cambiado. Al día de hoy, el bautismo bíblico no solamente es la expresión de asistir a un lugar o de ir a mi trabajo y aunque no me congregue decir soy cristiano. Mi caminar depende de una demanda de Dios en cuanto a la santidad, en cuanto a mi caminar, en cuanto a mi comportamiento, en cuanto a mis actitudes en esta tierra. Y de ello iremos hablando un poco más adelante. Si en aquel tiempo ya había un lavamiento, un lavacro que era ritualista, no era únicamente el único, valga la redundancia. En el tiempo de Jesucristo ya se practicaba un bautismo o un lavamiento administrado para aquellos hebreos que se atrevían a tener intimidad o contacto con las naciones paganas. Aquellos hombres que desobedeciendo el mandato del Señor, en el cual les decía, no te unáis en yugo desigual, no tengáis comunión con los incrédulos, porque ¿qué comunión tendrá Dios con Baal, las tinieblas, con la luz? Ellos, si querían regresar al pueblo hebreo, tendrían que pasar por una especie de bautismo, una conversión del paganismo al pueblo hebreo, y consistía en un baño de inmersión que los limpiaba ritualmente de cualquier impureza cultural. La pregunta es, tenemos el lavacro del Antiguo Testamento, tenemos
el bautismo que hacía una limpieza del paganismo al pueblo hebreo. ¿Cuál es la diferencia entonces de estos bautismos y de todos los que podamos pensar en relación al bautismo predicado por Juan el Bautista? Bueno, es que el bautismo predicado inicialmente por Juan Bautista es totalmente diferente bajo un punto de vista del final de los tiempos. Nosotros lo conocemos como escatológico. A partir del bautismo de Juan el Bautista se empieza a proclamar la llegada de los tiempos finales, del juicio que vendrá por parte de Dios, y exigía y sigue exigiendo dos cosas. El bautismo bíblico exige dos cosas. Número uno, exige una confesión pública de tus pecados. El hecho de que las personas vayan a salir en un momento más al exterior, y para aquellos que somos familiares, conocidos o a lo mejor compañeros de trabajo decimos, bueno, él es perfecto. No, no es perfecto, y no estoy diciendo que es perfecto. Estoy diciendo que es totalmente santificado. Sí es santificado por la imputación de Dios, mas no es santificado porque esté caminando en una total perfección. Al contrario, lo que me dicen las Escrituras es que el hecho de pararse ahí es reconocer públicamente que es un total pecador. Que es un total pecador, que es insuficiente para ser salvo por él mismo. Que él reconoce o ella reconoce que es un hombre o una mujer incapaz de subsistir de manera solitaria. Primer característica del bautismo de Juan Bautista: exige una confesión pública de tus pecados. Esto quiere decir que, al igual que en otros pensamientos, se van a arrodillar frente a mí y me van a decir, he pecado con esto y no es así. Más adelante iremos desglosando cómo tiene que ser este reconocimiento público, pero hay una segunda característica. La segunda característica es la exigencia de frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros leemos nuevamente el texto bíblico, los versículos 1 y 2, dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo más curioso es que las mismas palabras que encontramos en el libro de Mateo capítulo número 3 son las mismas palabras que un capítulo posterior Jesucristo diría en Mateo capítulo número 4 versículo 17, diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí comienza a haber una secuencia doctrinal. Juan Bautista dijo que ese bautismo era para arrepentimientos de pecados. Jesucristo dijo exactamente lo mismo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el día del juicio va a llegar. El juicio de Dios se aproxima. A partir de ahí, los verdaderos siervos del Señor, y encontramos evidencia bíblica de que así lo continuaron haciendo, proclamando el evangelio y confrontando a los pecadores conscientes para que procedieran al bautismo, arrepintiéndose y dando frutos dignos de arrepentimiento. Eso hizo Juan Bautista, eso hizo Jesucristo, eso hicieron los apóstoles, de tal manera que el día de hoy yo no puedo inventar otra cosa o bautizar de otra manera cuando bíblicamente así ha sido a lo largo de la historia y a lo largo del fundamento bíblico. Sin embargo, nos encontramos con dos características. Arrepentimiento. Sí, pastor, yo ya me arrepentí, ya perdoné, ya pedí perdón a Dios de mis pecados y sí, estoy arrepentido y todo está muy bien. Sale, pues, ahí nos vemos. ¿Eso es arrepentimiento? Algo benéfico que hablan las Escrituras es que habrá frutos, habrá evidencias, habrá situaciones perceptibles de que realmente hubo un arrepentimiento, de la misma manera que habrá frutos que determinarán que no lo hubo.
La traducción del griego al español lamentablemente se pierde porque dentro del griego y en el hebreo hay diferentes palabras para determinar conceptos diferentes. Al momento en que se traduce al español, la palabra arrepentimiento se traduce como arrepentimiento, pero en el original, en el fundamento bíblico, podemos encontrar dos conceptos griegos totalmente diferentes que parecen lo mismo, pero no lo son. El primer concepto que se traduce como arrepentimiento es la palabra griega metamelomai. El primer concepto griego encontrado en el fundamento bíblico como arrepentimiento en el español es la palabra griega metamelomai. La palabra metamelomai, aunque la podemos traducir como arrepentimiento, cuando realmente identificamos cuáles son las características o el concepto de este tipo de arrepentimiento, se traduce como remordimiento. La palabra remordimiento reacciona más a un estado anímico. Este tipo de arrepentimiento fue el tipo de arrepentimiento que tuvo Judas. La palabra utilizada es metamelomai. Entonces Judas, arrepentido, regresó las 30 monedas de plata. ¿Realmente Judas tuvo un arrepentimiento genuino? No, absolutamente no. A Judas le sucedió el arrepentimiento metamelomai, que es remordimiento, igual que probablemente algunos de ustedes. Caminas en pecado, nadie se da cuenta, y cuando se dan cuenta, ay, sí, sí, es que sí pequé. Perdón, y a veces ni eso, de verdad. Remordimiento es cuando traté a alguien como zapato, como perro, y después alguien se da cuenta y me dice, ¿qué estás haciendo? Ah, sí, no, perdóname. ¿Realmente hay arrepentimiento porque consideró su pecado? No, hubo metamelomai, traducido como remordimiento. Alguien cayó en tu pecado, pero si nadie hubiera visto ese pecado, simplemente seguirías. ¿Cuál es la palabra que se utiliza para frutos dignos de arrepentimiento? La palabra griega utilizada para arrepentimiento genuino es la palabra griega metanseo. La palabra griega metanseo se traduce como arrepentimiento genuino, y la cual en el hebreo se traslada como cambio de comportamiento. Si nosotros trajéramos esa palabra metanseo, la traducción genuina del griego sería cambio de mentalidad. En este sentido, no es arrepentimiento cuando tú eres percibido en una falta flagrante y lloras. Ay, sí, estoy arrepentido. O ni siquiera eso. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando caes en cuenta de que estás cometiendo una falta, y dicen las palabras del hebreo y del griego que hay un cambio de comportamiento y hay un cambio de mentalidad. El cambio de comportamiento es perceptible, el cambio de mentalidad es perceptible. Cuando un cerdo dice que deja de ser cerdo y ahora es oveja, pero sigue tragando estiércol, yo veo una actitud, yo veo un comportamiento y veo una mentalidad que nada se refiere con un cambio de comportamiento. Sigue siendo el mismo. Sigue actuando como cerdo, sigue comiendo como cerdo, sigue siendo un cerdo. Cuando hay un comportamiento, cuando hay un arrepentimiento genuino, aquel que caminaba como cerdo, que se regocijaba en la suciedad, que le fascinaba estar lleno de estiércol y es más comerlo, ahora ya no puede más. Eso ya le resulta desagradable, eso ya es nauseabundo. No puede ni siquiera estar cerca porque ha tenido un cambio de comportamiento, ha tenido un cambio de mentalidad, ha sufrido un metanseo, un arrepentimiento genuino. Es por eso que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a aquellos que proferían tener un arrepentimiento genuino, vio que se acercaban hombres que eran religiosos, pero que solamente se acercaban a bautizarse porque querían estar en onda, querían ser partícipe de lo que los demás estaban haciendo. ¿Cuál fue la reacción de Juan Bautista? Generación de víboras, generación
generación de víboras. En ustedes no hay arrepentimiento, en ustedes no hay una conversión. Sus frutos no son los que demanda el Señor Jesucristo. Metanseo requiere un cambio perceptible en la manera de pensar, en la manera de actuar. Por tanto, el arrepentimiento conlleva conciencia plena y arrepentimiento genuino. Créanme que probablemente si llegara alguien de otra iglesia, yo le diría, ojalá y yo hubiera sido tu pastor y te hubiera negado el bautismo, porque en tu vida no hay evidencia de arrepentimiento. No sé quién lo hizo, no sé quién te lo permitió, pero simplemente es vergonzoso. Bueno, si el bautismo de Juan el Bautista implica conciencia plena y arrepentimiento genuino, en este lugar es por eso que no bautizamos gente si no hay evidencia metanseo. Creo que son 11 las personas que el día de hoy serán bautizadas, si Dios lo permite. Y nosotros les llamamos postulantes hasta la semana pasada. ¿Por qué postulantes? Porque cada uno de ellos fue sometido a consideración de la iglesia formal. Cada uno de ellos fueron sometidos para que si alguien de entre nosotros sabía de algún pecado de ellos evidente y flagrante, si alguno de los miembros oficiales de la empresa identificaban que no había frutos dignos de arrepentimiento, lo pudieran expresar. Al final no hubo una sola atenuante para evitarlo. De tal manera que en esta iglesia no bautizamos gente sin evidencia de arrepentimiento genuino. Y dado que el bautismo implica conciencia plena, y con todo respeto lo digo para quien nos visite el día de hoy, debido a que el bautismo bíblico implica conciencia, en este lugar no bautizamos niños ni bautizamos adolescentes, a menos casos extremadamente fortuitos donde realmente haya evidencias y comprensión, conciencia de lo que se está haciendo y evidencias de fruto digno de arrepentimiento. Bueno, si todo lo que he dicho hasta el momento no es el bautismo bíblico, entonces, ¿qué si es el bautismo bíblico? Este es un concepto que hemos tratado de acuñar para la iglesia, tratando de ejemplificar en un solo concepto que es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo totalmente en agua. Pero no solamente, sino que también es el acto del creyente de consagrarse públicamente a sí mismo, a Cristo y a su pueblo, uniendo de este modo al creyente con la iglesia y manifestándolo ante el mundo. Así es que voy a tratar de ir desagregando cada uno de estos puntos con la finalidad de que tengamos una mayor comprensión como iglesia de qué es lo que vamos a hacer en unos momentos más. Punto número 1, es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua. Piensa por un momento en un juez, de los que salen en esas series policíacas. Llega un acusado, lo presentan delante de él, exponen todo el contexto acerca de la acusación que se le está imputando, y posterior a eso lo que el juez hará será meditar conforme a la ley qué es lo que la ley dictamina para él. Al final, el juez emitirá un veredicto y golpeando su mazo sobre un mueble de madera, determinará si en base a las evidencias y en base a la meditación y contrastación de la ley, ese hombre o esa mujer o es culpable o es inocente. El juez no puede tomar decisiones conforme a su propio pensamiento. El juez tiene que meditar en la ley y al final determinar si ese hombre o mujer es culpable o es inocente. La autoridad que Dios ha brindado a las iglesias locales a través de fundamento bíblico es algo muy similar.
Delante de la iglesia se presentan hombres y mujeres con la intención de ser partícipes de la iglesia misma y del reino de los cielos. Y es a través de la ley, es a través de la ley de Dios que la autoridad de una iglesia local meditará para determinar públicamente un veredicto de cada uno de esos hombres y mujeres y determinar si al final es creyente o no es creyente, si hay evidencias o no hay suficientes evidencias, si hay fruto o no hay fruto, si hay conciencia o no hay conciencia. ¿Dónde es que Jesucristo confirió esta autoridad? Inicialmente, nosotros vemos en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo 13, un texto bíblico muy controversial. Mateo 16, capítulo 16, versículos 13 a versículo 20. En esto me voy a detener un momento. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijo Jesucristo. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesucristo les dijo: ¿y vosotros, ustedes mis discípulos, quién dicen que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, más que afortunado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí. Escena: la gente estaba diciendo que Jesucristo era un profeta más, que probablemente era la reencarnación de alguno de los hombres bíblicos. Pero la pregunta es, eso dice la gente, ustedes mis discípulos, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo después de esto determina que lo que Pedro dijo, no lo dijo conforme a su pensamiento ni conforme a su carne. Lo dijo porque Dios mismo se lo había revelado. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pudiéramos decir, ¿y qué con eso? Es que es bien sencillo, mira. Si salimos a la calle y le preguntas a una prostituta: oye, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Pero no caminas junto con Él, ni caminas conforme a sus preceptos. Es diferente. Salimos y caminamos y vemos al carnicero maldiciente y le decimos: ¿tú crees en Dios? Absolutamente, yo creo en Dios. Ah, bueno, ¿y tú cumples sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos? No sé ni cuáles son, pero sí, no, yo sí. Es que una cosa es lo que digamos con la boca, pero otra cosa es lo que realmente refiramos con nuestros pasos. ¿Por qué se maravilla Jesucristo con esto? Porque realmente ellos empezaron a comprender que Él era el Mesías, el Mesías, el Salvador de la humanidad. Así es que una vez que Jesucristo identifica que realmente Pedro es uno de los suyos, uno de los integrantes del reino de los cielos, continúa diciendo: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra original es Petros. Y yo también te digo que tú eres Petros o Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta cima, no son los mismos conceptos que está utilizando. Para referirse a Pedro le dice: tú eres Petros. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta cima, dice: edificaré mi iglesia. Jesucristo no le está diciendo a Pedro que sobre él edificará su iglesia. Jesucristo le está diciendo a Pedro que sobre esa verdad bíblica, esa verdad que fue proferida por Dios de que Jesucristo es el Señor, sobre esa roca, sobre esa cima, edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí viene un versículo sumamente complicado, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ah, sí, pastor. En otras iglesias dicen: yo ato y desato, y porque salió de aquí. Es que ese no es el sentido contextual. Más adelante veremos
que está referido a todo aquello que como integrante del reino de los cielos se ratifique en esta tierra, será ratificado en los cielos. Todo lo que se ratifique en esta tierra por parte de un integrante validado del reino de los cielos será ratificado en los cielos. Jesucristo no le entregó literalmente unas llaves para que abra la puerta de los cielos. Más adelante complementaremos con un versículo más. En este sentido, ¿cuál es ese otro versículo? Mateo 18, 2 capítulos más adelante, Mateo capítulo 18, versículo 15. Es más, vamos a leer Mateo 18, 18. Fíjate cómo se vuelve a repetir la misma escena y ahora ya no solamente es Pedro, son todos los discípulos. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo y en medio de ellos. ¿A qué se está refiriendo esto? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y después me dice que todo lo que pidáis, ahí los soberbios que anhelan riquezas, ahí les brillaron los ojos. Dicen, es que ahí dice que todo lo que pidamos, el Señor nos lo dará. Lo que pasa es que no has leído el contexto. Versículo 15, nos vamos a ir hacia arriba. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, hay otra versión que dice, si sientes que tu hermano ha pecado, porque a veces diremos, yo no voy a aceptar la reprensión de con quien yo no haya pecado directamente. Es que una de las traducciones dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y otra versión dice, por tanto, si ves que uno de tus hermanos ha pecado. ¿Qué dice la Biblia que hagamos si sentimos que alguien ha pecado? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Ve y repréndele, ve y hazle ver su pecado tú y él solos. No dice que vengas y me lo digas a mí, no dice que vengas y pidas mi opinión, no dice que vayas con toda la iglesia para ver qué opinan los demás, no. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si procede a frutos dignos de arrepentimiento, has ganado a tu hermano. Pero puede suceder que esa persona diga, no, yo no pequé. O bueno, sí pequé, pero pues, hasta ahí. Eso no es fruto digno de arrepentimiento. Si persiste esa actitud, entonces dice, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Versículo 17, si no los oyere, es decir, si insiste pensando que lo que hizo estuvo correcto y no tiene nada de qué arrepentirse, dice, entonces dilo a la iglesia, y si no los oyere a la iglesia, entonces tenle por gentil y por publicano. Es curioso que cuando nosotros publicamos en relación a la membresía de la iglesia o de los bautismos y que nosotros determinamos quién es hermano en Cristo, quién es creyente y quién no lo es, no tarda en surgir cualquier patancillo por ahí. ¿Quiénes son ustedes para determinar quién es creyente y quién no es creyente? ¿Quién? La Biblia. La Biblia nos dio esa autoridad. ¿Qué dice? Y si no oyere a la iglesia, entonces ¿qué? Tenle por gentil, tenle por publicano, tenle por lo más nauseabundo y asqueroso pecador que haya en esta tierra. Lo que me está diciendo las escrituras es que como iglesia tenemos la autoridad para determinar quién de ustedes, sin importar su antigüedad en el evangelio, es hermano en Cristo o simplemente no lo es. ¿Quién debe permanecer con nosotros y quién debe de largarse? ¿Quién lo dice? Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Entonces ahora sí, este es el contexto de determinar quién es creyente y quién es gentil o quién es publicano. En ese contexto es donde nuevamente se le dice a los discípulos que lo que atéis en la tierra, es decir, lo que apruebes en la tierra, será aprobado en los cielos. Y lo que desapruebes en la tierra
será desaprobado en los cielos. Esa autoridad lo que me está diciendo no es que yo voy a declarar que voy a tener un Ferrari. No me está diciendo que lo que yo ate y que Dios no tiene un no por respuesta. No, me está diciendo que como iglesia tenemos la competencia, la autoridad, la capacidad y el escrutinio como para poder determinar quién es creyente en esta tierra y automáticamente será determinado como creyente y como hijo de Dios en los cielos, y de manera a través de esta misma autoridad determinar en esta tierra a través de las evidencias y los frutos dignos de arrepentimiento quién en verdad es un gentil en esta tierra, y automáticamente será declarado también en los cielos. De manera concreta, estas dos citas bíblicas determinan que son los apóstoles, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, está hablando de la iglesia, está hablando de los que recurrentemente se reúnen con un objetivo claro de expandir el evangelio. Serán ellos los que tengan la autoridad de hacer una declaración pública o determinar un veredicto en el nombre de Jesucristo. Son las iglesias locales las que tienen la autoridad para bautizar o para negar el bautismo. Son las iglesias locales a través de fundamento bíblico las que son autorizadas para poder bautizar o denegar el bautismo bíblico. Por tanto, ¿será o no importante este acto? Esto es como si tú te fueras a Estados Unidos y de repente la autoridad dijera: felicidades, ahora eres ciudadano. Es motivo para celebrarse, es motivo también para tener un juicio sumamente claro. Así es que la importancia del bautismo bíblico estriba en que lo que anteriormente había sido solamente algo que había pegado en el corazón, ahora muestra su efectividad delante de los hombres. Indica que esa persona ha comprendido que era un transgresor o una transgresora, y a partir de ese momento públicamente declara que dará la espalda al pecado y se unirá a Cristo por medio de la fe. La persona que en un momento más será sumergida en agua y luego será levantada de ella, lo hará en simulación de la ordenanza del Señor. Y lo que encontramos en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 4 es lo siguiente: así lo han hecho nuestros hermanos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pastor, usted barbón que está al frente, ¿por qué no simplemente agarra una cubeta, una jícara y les moja nada más el copete? Es que bíblicamente me está diciendo que de la misma manera en que Jesucristo fue sepultado, de la misma manera. La pregunta es: ¿cuándo has visto a un sepultado que solamente lo sepulten de aquí para arriba? Yo no. Yo he visto hombres y mujeres o que los creman en la actualidad o que los meten 3 metros bajo tierra. Aquí no tenemos 3 metros, pero en un momento más, en simulación a lo que nos dice Romanos 6:4, sepultaremos de manera ejemplificativa a través del bautismo, así como Cristo fue sepultado. Pero no lo vamos a dejar bajo del agua. Dice que de la misma manera en que Cristo resucitó, de la misma manera los que son bautizados en Él ahora surgen y resucitan de los muertos para la gloria del Padre. Antes del bautismo, probablemente familiares de quien se va a bautizar, antes del bautismo probablemente comenzabas a ver pequeños frutos. A partir del día de hoy, ese hombre y esa mujer se está comprometiendo que a partir de este momento pretende morir espiritualmente a toda la suciedad que practicaba en la antigüedad. El que robaba, no robe más. El que blasfemaba, no blasfeme más. El que intimidaba con alguien que no era su esposo o su esposa, ya no lo haga más. Ese debería de ser el sentido estricto del bautismo. Por tanto, será una sumersión física imitando el proceso de sepultura y resurrección, simbolizando así la unión del bautizado con Cristo. Y de esta manera entonces cumplimos el primer punto del concepto que iniciamos en esta mañana. La iglesia confirmará y simbolizará la unión del creyente con Cristo
sumergiéndolo en agua. Pero no solamente es eso, también nos dice el concepto que estamos abarcando, que esto es el acto del creyente de consagrarse públicamente a sí mismo a Cristo y a su pueblo. ¿De dónde surgió todo esto? Hay un libro llamado Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo número 2, que a partir del versículo 37 nos empieza a narrar una historia acerca del evangelio y del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 37, y antes de leerlo quiero darte el contexto. ¿Qué sucedió antes de este texto bíblico? Antes de este texto bíblico, los discípulos, los apóstoles, en cobardía y en miedo, después de crucificaron a Jesucristo, se fueron a esconder y fueron a esperar el momento. Pero ya no había esa seguridad en sus corazones de que el maestro regresaría. Pero dice que estaban todos unánimes cuando de repente vino una gran ventisca y que sobre de ellos se posaron lenguas como de fuego. Y específicamente se nos narra que esto era lo que había sido profetizado por el profeta Joel. El Espíritu de Dios, a partir de ese momento, ya no era una realidad intermitente. Ahora el Espíritu de Dios estaría con los suyos. El primer hecho es que el cobarde Pedro que negó a Cristo en 3 ocasiones e incluso en la última maldijo para que no lo asociaran con él. Ahora en esta ocasión, con el Espíritu de Dios en él, sale a las calles y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo delante de las multitudes en el día de Pentecostés, donde se celebraba el Pesaj o la Pasaj o la Pascua. Cientos y miles y miles y miles de personas, hebreos de diferentes naciones, medos, elamitas, cretenses y hebreos surgientes de otras naciones, cuando de repente Pedro empieza a predicar enfrente de ellos. Y algunos de los otros discípulos, con el Espíritu de Dios, comenzaron a hablar en lenguas, pero no en lenguas como hoy lo estipulan. No, aquellos hombres que venían de diferentes naciones dijeron: ¿qué pasa con estos? ¿Acaso no son hebreos? ¿Por qué les escuchamos hablar las glorias de Dios en nuestro propio idioma? Pero el mensaje evangelístico de Pedro fue sumamente rudo, a tal grado de decirles: ese Jesucristo fue muerto a causa de ustedes. Y esa predicación llevó a que varios de los presentes el corazón se les hiciera pequeños, porque les hizo ver su pecado de asesinato, porque fueron partícipes de la muerte de un hombre que era el Salvador. Entonces dice, ahí ya llegamos al texto Hechos 2:37, que al oír esto se compungieron de corazón, se estremecieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, si te suenan estas palabras, a Juan Bautista, Mateo 3, y a Jesucristo, Mateo 4, son exactamente lo mismo. Pedro les dijo: arrepentíos. Y después de arrepentirse, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, les alentaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, ¿qué sucedió con ellos? ¿Eran una iglesia universal y cada uno andaba por su lado? No, dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿Cómo que se añadieron? O sea, se añadieron y uno se fue por allá. No, cuidado con ese pensamiento herético de pensar que soy parte del cuerpo y puedo andar como llanero solitario. Eso no es bíblico. Dice que en aquel momento recibieron su palabra, fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué saber el número de las personas? Porque la iglesia, de ser 120 o 140 promedio, de repente ya fueron 3,140. Personas que dijeron, estaban dentro de la multitud, y te puedo asegurar que eran mucho más de 3,000. Pero fueron 3,000 los que, escuchando esas mismas palabras, algunos dijeron, esto que están exponiendo, ¿qué? Como hoy en día. Todos son receptivos de la palabra, todos. Pero hay corazones que son duros y que aún teniendo palabra de Dios dicen, aquí quien toma las decisiones soy yo. Es lo mismo que sucedió el día de Pentecostés. Pero de entre aquella multitud tuvieron que surgir 3,000 que en ese momento eran susceptibles de que les cortaran la cabeza, porque en el tiempo de Jesucristo, aquel que dijera que Jesucristo era su Señor, era susceptible a ser un herético delante del pueblo. Era susceptible de que el César dijera, ¿cómo que alguien anda usurpando mi lugar? Llévenlo a la horca, o mátenlo, o asesínenlo, o crucifíquenlo. Decir en aquel tiempo, soy seguidor de Cristo, no era como hoy en día. Hoy en día si dices soy seguidor de Cristo, si pasas al frente, no, en aquel día te jugabas el pellejo. A 3,000 hombres que fueron destinados para salvación, en ese momento el Señor los guardó para vida eterna. Dice que no solamente escucharon el mensaje, sino que en obediencia se bautizaron y además se añadieron a partir de ese día. ¿Cómo sabemos que permanecieron con los creyentes? Es que dice el versículo 42, y perseveraban, es decir, se mantenían, continuaban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Has escuchado cristianos que dicen, ¿sabes qué? Soy cristiano. ¿Dónde te congregas? No, en ningún lado. ¿Cuándo vas a la iglesia? Una vez al año. ¿Cuándo te bautizaste? Mucho menos, ¿no? Es que no estamos hablando de lo que creas, estamos hablando de lo que es bíblico. Por eso el bautismo bíblico. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído, ¿qué estaban haciendo? Estaban juntos. Grábate esa palabra. Juntos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. No pretendo que las vendas, dejo claridad. Y sus bienes. Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo importante es el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Entonces estamos notando una serie de características. Número 1, los que recibieron su palabra. 1, un creyente recibe la palabra, la atesora en su corazón, pero no se queda nada más ahí. Número 2, se bautiza. Número 2, no solamente es que todos sepan que en mi corazón habita Cristo. No, el Señor ordenó que los que se añadieran al pueblo fueran bautizados. Dice que se añadieron como 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en lo que ellos pensaban. Si el día de mañana yo cambio algo en el bautismo, corre de esta iglesia porque entonces estoy siendo un hereje. Si te empiezo a enseñar algo que no es bíblico de verdad, por favor, váyanse de esta iglesia porque están en peligro. No son canicas, hermanos, son sus almas. No es un momento de placer, es la eternidad. Así es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros y lo hacían de manera unánime. Luego entonces, imagínate a un creyente dentro de esos 3,001, 3,000 dan el paso al frente y van y se bautizan, y el otro dice, no, yo también creí.
Yo también creí, pero desde aquí los veo. Cuando esté preparado, cuando sea mi momento, cuando crea que es suficiente, entonces yo también me bautizo. No dice eso. Dice que el creyente cree y posteriormente se bautiza. ¿Qué pasa con uno de ustedes que dice ser creyente y no se ha bautizado? No eres creyente. No eres cristiano. No eres hijo de Dios. Bíblicamente serás cualquier otra cosa, pero no eres un creyente. El evangelio de tal manera no solo es interno, tiene que ser externo. El bautismo es el primer acto público de fe en el cual el creyente declara a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. No existen discípulos secretos, no los hay, al menos bíblicamente no. Un verdadero creyente entonces no se puede avergonzar de Jesucristo, no se puede avergonzar de su Salvador. Y si se avergüenza, entonces no es creyente y además tendrá sus consecuencias. ¿Dónde dice esto? Mateo capítulo 10, versículo 32. Dicen las Escrituras en Mateo capítulo número 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Traducción, a cualquiera que se enorgullezca de mí delante de los hombres, entonces también yo le confesaré, entonces también yo me enorgulleceré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿qué sucede con alguien que se avergüenza de Cristo? Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue, a cualquiera que se avergüence de mí delante de los hombres, bienvenido. Dice Jesucristo, yo también me avergonzaré de él. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Mateo capítulo número 7 hay una escena del final de los tiempos, la cual nos da entendimiento que en aquel día del juicio final, creas o no creas en Dios, creas o no creas en Cristo, cuando Él regrese, regresará para impartir juicio. Y dice Mateo capítulo número 7 que en aquel entonces vendrán delante de Él algunos que darán muchas muestras de que en verdad estuvieron con Él. En tu nombre echábamos fuera demonios, imponíamos las manos y los enfermos sanaban. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero aquí me dice que quien se avergonzó de Él en la tierra, Él se avergonzará de Él en los cielos. Un verdadero creyente debe de tener frutos de creyente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesucristo anticipándose al juicio final? Les dijo, no los conozco. Echabas demonios en mi nombre, no te conozco. No sé quién eres. Y da una ordenanza, aléjenlos de mí porque son hacedores de maldad. De tal manera que el bautismo no es bautizar a quien siente en su corazón que en verdad quiere bautizarse. Bautizar no es bautizar a quien diga, bueno, ya llevo 2 meses en esta iglesia o quiero bautizarme. No, debe de tener estas características que hemos venido enarbolando a lo largo de esta mañana, de tal manera que cuando la iglesia confirma y simboliza la unión de este creyente para con Cristo y con su pueblo, este pueblo es unido a la iglesia. Y a partir de ese momento debe de caminar en diferencia al mundo. El bautismo, y a través del bautismo la iglesia públicamente, si pudiéramos verlo humanamente, meterá literalmente las manos al fuego para decir, este ha dado hasta el momento muestras de que es creyente. Públicamente, en unos momentos y de manera honrosa, yo diré delante de cada uno de ustedes, miren, este pertenece a Cristo. Por tanto, en el trayecto, los actores pueden haber actuado bien. Y es un temor que siempre tengo conmigo, bautizar a alguien que en algún momento empieza a dar evidencias contrarias. Es un riesgo que tenemos que asumir. Pero hasta el momento hacemos lo que el Señor nos ha ordenado. No solamente es bautizarse, es obedecer a nuestro Señor. El bautismo para un creyente no es opcional, es una ordenanza.
Porque sobre todo, con el concepto que iniciamos, el bautismo es el acto de la iglesia de confirmar y simbolizar la unión del creyente con Cristo, sumergiéndolo en agua, y además es el acto del creyente de consagrarse públicamente a Cristo como su Señor y a su pueblo, uniéndose de ese modo el creyente con la iglesia y manifestando ante el mundo que en verdad lo quiere hacer. Sí, hermano, todo esto que hemos expuesto es realidad, pero si todo esto no te es suficiente para comprender el mandamiento bíblico, nosotros nos bautizamos simplemente por una razón, porque Jesús así lo ordenó. Y frente a eso, todos tus argumentos se van a la basura. Frente a una ordenanza de mi Señor, cualquier argumento es basura. Mateo capítulo 28, versículo 18, y con esto finalizo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús, dicen las escrituras, no yo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dijo a sus discípulos, les confirió esa autoridad. Por cuanto a mí me ha sido dada esa autoridad en los cielos y en la tierra, por cuanto tengo esa autoridad, entonces la ordenanza para ellos y para nosotros fue: id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es que en unos momentos más seremos testigos públicos, no solamente de un grupo de personas que hoy está dispuesta a públicamente dar cuenta de que morirán al mundo, de que siendo sumergidos en esas aguas simularán la muerte de Cristo y emergiendo de ellas resucitarán, sino que a partir del día de hoy, de la misma manera en que un hombre muere y resucita, en ese lugar queda el viejo hombre, y a partir de este momento tendrán que tener en su mente y en su corazón que son de Cristo, y por tanto, siendo de Cristo, tienen que ser nuevas criaturas, recordando que las cosas viejas, aquellas que nos avergüenzan y que probablemente nos seguirán durante algún tiempo, todas las cosas viejas pasaron. A partir de este momento, todas tienen que ser hechas nuevas.